Si bien la producción de granos y de carnes ha marcado históricamente el rumbo económico de la Argentina, hoy la biotecnología, sus nuevos usos y sobre todo la creciente demanda de alimentos renuevan ese protagonismo. Es por eso que AgroTV entrevista a continuación al economista Roberto Bizán, quien describe cuáles son las claves, oportunidades y posibilidades de incluir en la economía el sector agropecuario. Roberto Bizán analiza el contexto económico y político en el que el sector agropecuario ha ido consolidando una revolución. El tablero de la economía argentina tiene básicamente, así dicho muy rápidamente, dos tipos de actividades. Un conjunto de actividades que son básicamente servicios e industria manufactura de origen industrial particularmente, que son demandantes de divisas. Y otro conjunto de actividades, entre ellas la minería, eventualmente el turismo y fundamentalmente lo que está relacionado con las explotaciones asociadas con el uso de la tierra, el agro, que son proveedoras de divisas. Las primeras son demandantes, las segundas son proveedoras y buena parte de la dinámica de la economía funciona en términos de que este segundo conjunto de actividades, particularmente el agro, logren por diversas razones de las que ahora vamos a hablar, un superávit comercial que permitan abastecer de divisas al resto y eso hace que la economía funcione. Y eso es un problema estructural de la Argentina que alguna vez habrá que discutir de fondo. ¿Qué pasó en los últimos 10, 15 años? La verdad que del mediado de los 90 hasta mediado de los 2000, 2007, 2008, los astros se alinearon a favor de la Argentina y algunos argentinos hicieron patria por la Argentina. Y esto dio el siguiente resultado, que usted tiene un sector agropecuario que tenía 50 millones de toneladas de producción y pasó a mediados de los 90, unos 50 millones, y unos 22 millones, 23 millones de hectáreas cultivadas. Y pasó a tener 95, 98, 100 entre el 2006 y el 2008. Eso es siembra directa más semillas modificadas genéticamente, transgénica, mutagénica, cisgénica, todo el tema de utilización de fertilizantes y herbicidas y todo el paquete organizacional, donde usted tiene una camada de empresas nuevas realmente impactantes en términos internacionales, algunas de las cuales se han internacionalizado, que le han cambiado la cara a la tonía del agro. Y eso ocurrió por primera vez en la Argentina sin un delay respecto a lo que pasa en términos internacionales. ¿Y esta revolución cómo se manifiesta en la economía argentina? Yo diría que cambió el efecto multiplicador del agro sobre el resto de la economía porque esa forma de hacer agro es tremendamente compleja en términos técnicos y arrastra una gran cantidad de servicios y de insumos industriales. Esa historia de que cuando el maíz florece, los pueblos del interior florecen. Y que, como dijo algún exministro de Economía, la reactivación en los 2000 vino desde el interior hacia los centros urbanos, porque ahí tiene un efecto multiplicador del agro inédito 20 años atrás en Argentina. Eso le insufló a la sociedad, a la economía, un flujo de divisas relevante que hizo saltar las exportaciones, no solo las cuentas fiscales, sino las exportaciones. Quiere decir que usted tiene un sector que empezó a proveer divisas en exceso y que puso en marcha la economía y no es el único, por supuesto, está también la minería, está el turismo, pero en mucho menor medida, en parte la industria del software, que es otra que aporta dólares genuinos, hizo que la economía levante la restricción cambiaria y permita que el sector industrial crezca rápidamente y el sector servicio crezca más rápidamente. Ese es el aporte notable en el marco de unas macroeconomía con muchos altibajos desde mediados de los 90 hasta el 2007-2008. Y en este lapso de tiempo, ¿cuáles son los factores y cambios que hicieron crecer la demanda en el plano internacional? Han ocurrido 2 o 3 fenómenos estructurales que nos replantean el tablero. Así como hay un replanteo del tablero interno, hay un replanteo del tablero externo. ¿Cuál es eso? Esta idea de que el mundo crece sobre economías de desarrollo medio o bajo, donde el primer escalón es la gente se va del campo a la ciudad y empieza a consumir. La clase media corta. De China, de India, de algunos países de África, con lo cual usted tiene una demanda de alimento que se desplaza espectacularmente. Y si encima eso venía dinámicamente, le suma a partir del 2004, 2006,
el ingreso de unas 40 legislaciones de otros tantos países para emplear biocombustible como tema de corte. O sea, ahora es comer y carburar. Y además de eso, con un petróleo que en los últimos 7, 8 años oscila sobre un piso de $100 el barril, le entra la idea de que hay que armar una petroquímica en base al cracking de la biomasa. Yo tengo un tablero que me cambió la oferta interna de lo que es producción agraria, que ahora ya es captación de fotosíntesis más que producción agraria, porque es para grano, es para combustible y es para biomasa en términos de bioindustria. Y ha empañado por un mercado internacional que le está traccionando a una velocidad inédita. Eso hasta el 2007. Roberto Bizán describe cómo desde 2008 aumentaron los precios de los commodities agrícolas impulsados por el surgimiento de los biocombustibles y el cambio en los hábitos alimentarios de la población mundial. Eso significó el pasaje de la soja de 350 a 590, 620, 630, o episodio sobre el cual se montó la 125, y un revolving internacional de que muchos países empezaron a pensar el tema como un negocio espectacular. Digo, entró Ucrania, entró Kazajstán, Paraguay se volvió un productor relevante de carne, se ha vuelto un productor relevante de soja, Canadá pisó el acelerador, etcétera, etcétera. Usted tiene en términos internacionales una oferta muy activa en términos agrarios, en respuesta a ese fenómeno de precios. ¿Qué pasó acá adentro? La verdad que ahí mi grado de optimismo empieza a decrecer un poquito. ¿Por qué? Porque cuando usted mira las cifras de producción globales desde el 95 al 2007-2008 pasamos de 50 o 47, 48, depende cómo lo mide, a 97-98. Pero cuando usted toma desde el 2008 al 2013, lo que tenemos es una oscilación en el entorno de 98, 100, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos de ahí. ¿Qué es lo que pasó? La verdad, el agro está hibernado. Entonces, ¿cómo va a ser a futuro? Que es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque yo necesito como sociedad, ahora, de vuelta recrear un sector que me vaya agregando 4 o 5 mil millones de dólares de exportación año a año en el balance de pago. Porque eso a mí me levanta de vuelta la restricción y me permitiría volver a crecer en la próxima década, de ser posible, de vuelta a tasas tipo 5 o 6%, que es lo que permite eliminar la tensión interna y hacer este país un país de ascenso e inclusión. ¿Y cómo se pasa de este paquete tecnológico al crecimiento inclusivo por la industrialización? Yo creo que hay una vía que es cómo terminar de afinar el modelo agrícola. Es decir, no todos los productores todavía están usando bien el paquete, y menos aún son los productores que lo están tornando sustentable. O sea, hay un margen de crecimiento afinando el modelo que uno tiene. Y mucho de eso tiene que ver con la agricultura de precisión que empezó a fluir en Argentina, GPS, banderilleros satelitales, monitores, todo ese tipo de cosas, que lo que hacen es le afinan el modelo. Y mucho tiene que hacer y está haciendo, y lo veo muy saludable, CREA, Cambio Rural y un par de programas de universidades en esa dirección, que es ir al campo y enseñar cómo se hace. Una de las claves del futuro argentino es desarrollar una paleta de condiciones que favorezcan la conversión de granos en carne, leche, incluso specialties que lleguen a la góndola. El segundo camino que yo veo es cómo usted a lo que es la planta baja de la captación de la fotosíntesis, transformación de energía lumínica y minerales en granos, a una velocidad cada vez más rápida. Es para grano, para biomasa, para lignina, para biocombustible. No es solo para maíz, para polenta. Eso es agro. Si eso abajo hay que afinarlo, la pregunta siguiente es cómo es el primer piso, que es la transformación de esos granos en carne, leche, pollos, cerdos, y el tercer escalón, que es carne elaborada, todo lo que es el cracking de la leche, porque ahí lo importante es suero, es queso de alta gama, es enzima puesto vía probióticos en lo que es
la góndola de los lácteos que está cada vez más poblada, dicho sea de paso, etcétera, etcétera. Ese para mí es el segundo camino de los próximos 10, 15 años por donde puede saltar la necesidad de los 5 o 7 mil millones de dólares adicionales. El apilamiento de genes dentro de las semillas y las nuevas técnicas en desarrollo genético han revolucionado la industria semillera. Roberto Bisang analiza cómo cambió la actividad a partir de una simiente alta gama. ¿Cómo vamos al paquete tecnológico 2? Y ahí hay dos caminos. Un camino que se está visualizando es esta idea de que la semilla es un captador y reproductor de energía inteligente. Y lo estamos haciendo lo están haciendo los semilleros que ahora fabrican, no reproducen semillas. Fabrican, que es otro concepto, un concepto científico básicamente. Le han adherido fungicidas, promotores de crecimiento, inoculantes, etcétera, etcétera, que la han vuelto o la van tendiendo a volver una semilla inteligente para saber cuándo tiene que crecer, en qué ambiente, cómo tiene que comportarse respecto al clima, si hay más agua, menos agua, etcétera, etcétera. Esa es una vía por donde se está trabajando. Levemente optimista soy respecto a Argentina porque hay plataformas biotecnológicas trabajando en eso, algunas nacionales, ojalá hubiese más. Ahí tiene que ver el sector público porque esto es bien estrictamente público. Hay empresas, un par de empresas privadas que lo están haciendo y hay multinacionales dispuestas a jugar el juego en el casino mayor. La segunda vía que uno ve en esto de cómo va a ser el paquete 2 en planta baja es esta idea de que chau potrero, bienvenida agricultura por ambiente. Si nosotros fuimos matrizados cuadrados, o sea, con el potrero de la rotación. Y ahora el concepto es distinto. A cada suelo, a cada clima y a cada historia de un pedazo de suelo, le vamos a tener que armar un tailor-made, un hecho a propósito, proceso de producción. Y eso es muy intensivo, no solo en semillas inteligentes, sino en conocimiento del predio. Entonces ahí me parece está la clave de cómo va a ser el salto 2. Y el hecho de pasar de probabilidad a posibilidad depende de nosotros, porque el mercado está internacional, porque hay una mínima base científica local, porque tiene un empresariado renovado, un pedazo renovado y el otro pedazo nuevo relacionado con el mundo agrario, que está mirando hacia futuro a 20 años y un poco incómodo, con 15, 20 minutos primero de bronca respecto a la realidad actual, pero que después dice, pero yo a largo plazo voy a morir con la bota de pie y doblo la apuesta a este sector. ¿Y es posible el cambio sin entorpecer la recaudación por retenciones? Yo creo que hay dos miradas sobre lo que es el futuro de esto que llamamos el campo para entendernos en el lenguaje, pero que es producciones biológicas a cielo abierto, renovables. Digo, la primera mirada es pensar que el campo es una especie de chanchito alcancía al que hay que engordar y que hay que dejarlo acotadito ahí y sacarle. Y entonces hay que darle el mejor alimento, le hace las mejores semillas, las mejores condiciones, la mejor infraestructura, pero no me lo saque de ahí. Porque la transferencia la vamos a hacer para otro lado, que es una manera de mirar el mundo totalmente válida. Y la otra es pensar que esto es una plataforma de desarrollo. Entonces, si usted piensa que esto es una plataforma de desarrollo que tiene que integrarla industrialmente con lo que ya tiene de industria, es decir, yo tengo gente que hace chapa y que hace aluminio bien, y hace petroquímica y sabe hacerlo. Y tengo una industria de medicamentos que sabe hacer cosas. Entonces tengo que integrar eso con la matriz que viene del agroalimento. O si usted va por esta vía, la pregunta es, ¿cómo va a toquetear los precios relativos para que parte del excedente agrícola lo pase a la matriz agroindustrial? ¿Cómo armamos el sistema de impuesto al comercio exterior, impuestos internos, tarifas de gas, tarifas de luz, costo de transporte, etcétera, etcétera, que hacen a la ecuación para que a usted le sea mucho más conveniente producir un pollo, empaquetarlo en patita de pollo prefrita, en cambio de estar vendiendo la mitad de la producción de maíz en grano? O hacer fideo de alta calidad, en cambio de estar renegando con los ROE
y tratando de vender afuera el excedente como puedo, mal y pronto. Entonces, yo quiero mirar retenciones de ese punto de vista. Bisang invita a repensar el concepto de los derechos de exportación que constituyen un obstáculo a la diversificación productiva en un contexto de alquileres y costos crecientes en el que todo se mide con la vara de la soja. Las retenciones en el imaginario del análisis público tienen que ver con la existencia de una renta natural asociada con la calidad del suelo. Eso es el concepto madre. Mire, ese concepto hay que revisarlo profundamente. ¿Por qué? Porque en Pampa del Infierno no se producía nada hace 10 años atrás. Y usted llega ahí porque hay otro factor que se movió, que es la tecnología, que hizo que esa tierra sea cultivable. Entonces, argumentar que eso es renta de la tierra pura, de origen social, me parece académicamente un error. Con lo cual hay que empezar a pensar que hay que separar un poquito de esa renta para generar las tecnologías del paquete 2 que estábamos hablando y asignárselas a actores públicos y privados y o semipúblicos y o semiprivados para hacer ese salto. Eso haría una sociedad inteligente. Entonces a mí las retenciones, discutirlas en abstracto, me parece un mal enfoque. Yo querría discutirla desde ese punto de vista, más como un paquete, como un elemento más de los precios relativos a favor o en contra de una mayor agregación de valor, de esta planta baja hacia arriba. Si usted me dice, las retenciones son para ir a una caja global que a mí no me va a cambiar la estructura productiva para la generación que viene, a mí la verdad me parece un error. Ahora, si las retenciones, junto con el rebalanceo de los precios de la energía, porque cuando usted va a Chaco y ve salir los camiones con grano de soja y pregunta por qué no se industrializan acá, y el señor te dice, pero caballero, acá el precio de energía triplica el del conurbano bonaerense. El gas, cuando hay, no llega. Cuando llega es más caro que el domiciliario de usted que está sentado en un departamento 3 ambientes en Caballito y paga 30 pesos. Con esos precios relativos, ¿cómo me va a venir a preguntar si voy a hacer valor agregado en origen? Entonces digo, no solo retenciones, cuidado con el precio de energía, cuidado con el precio de la luz, cuidado con el sistema de transporte. Me parece que haría falta una reflexión social y un cierto consenso acerca de si vamos a jugar la alternativa 2, que es industrializar lo máximo posible lo que es el producido del campo para ir hacia agroindustria, biocombustible de segunda generación y bioindustria. Entonces el tema de las retenciones es un ítem más en una estrategia de largo plazo. Para Bisang ya no se puede seguir pensando con conceptos que corresponden a la revolución industrial. Hoy la tecnología no solo pasa por una tablet, también es el desarrollo de una semilla o una biofábrica. A mí me parece que habría que explorar el concepto, porque hay gente que maneja hacia adelante mirando el espejo retrovisor y habla de vuelta a la sustitución y cree que el único espacio donde hay innovación y generación de empleo es la tradicional industria metalmecánica, que es posible que lo sea, pero digo que también nos debemos una discusión social como hace 100 años nos saldamos con Pellegrini, Previch, Pinedo, acerca de la industrialización del agro. Y entonces ahí hay mucha gente que dice, o alguna gente que dice, quizás deberíamos pensar en una industrialización que arme mejor la matriz productiva de acá a 20 años en base a la sustitución de exportación de productos de bajo valor agregado, que es un concepto más en línea con lo que comentábamos hace un ratito acerca de el tema de los movimientos en los precios relativos.